Muy buenas tardes, muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta cuarta sesión de los webinarios OLACEF. Esta semana está dedicada a la Comisión de Prácticas de Buena Gobernanza que lidera la Auditoría General de la Nación de Argentina. Por tanto, hoy vamos a hablar de buena gobernanza. Y el título de nuestro webinario es Los desafíos de la buena gobernanza frente al COVID-19. ¿Y por qué? Porque la pandemia, como ustedes saben, ha traído consecuencias económicas, sociales, institucionales de alto impacto en todos los niveles. Por eso, en este webinario, queremos tomar conciencia, queremos generar conciencia de estos problemas, de estas situaciones, y considerar las respuestas e iniciativas formuladas por las entidades fiscalizadoras superiores y por la Organización para la Cooperación Internacional en este fenómeno. Además, abordaremos nuevos desafíos vinculados con la gobernanza que indudablemente afectan el liderazgo, la estrategia y el control en nuestros países. Para eso, tenemos hoy dos grandes invitados. Y para partir, los quiero dejar con el licenciado Jesús Rodríguez, quien es presidente de la Auditoría General de la Nación. El licenciado Rodríguez se desempeña como auditor general desde el año 2016 y a contar de este año, 2020, ha sido elegido para presidir el organismo. Cuenta con una trayectoria de intensa actividad gremial, estudiantil y profesional. Ha representado a la ciudad de Buenos Aires en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 4 mandatos, siendo, en diversos momentos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y autoridad del bloque parlamentario. Fue electo para integrar la Convención Nacional Constituyente de 1994 y se desempeñó como autoridad en la Comisión de Reforma Federal. Integra el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde 1984. Forma también parte del Consejo de Administración CIPEC. Es consultor titular del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales. Dirigió el programa de fortalecimiento legislativo de Flaxo en la sede académica argentina. Se desempeñó como asesor de empresas y sindicatos y como un consultor de la OEA, la INTAL, la CEPAL y el BID. Y además fue ministro de la presidencia durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué mejor invitado para hablarnos de gobernanza? Licenciado don Jesús, por favor, adelante. Bienvenidos. Bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo. Buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto participar de esta actividad. Un agradecimiento por la invitación a la Secretaría Ejecutiva de OLACEF, que también se lleva desde la Contraloría General de Chile. Y el gusto también de participar en esta mesa junto a Frédéric Boehm, que representa a la OECD hoy en este encuentro. Para los que tienen alguna duda, el OECD no es el club de los ricos, sino que es el club de las buenas prácticas. Así que es muy bienvenida su participación, que nos va a ilustrar y nos va a enseñar bastante, supongo. Yo voy a tratar de hacer una presentación donde, en primer lugar, hablaré sobre el impacto que el COVID está generando a nivel global, y luego voy a tratar de dar algunos comentarios sobre los desafíos para la gobernanza en nuestra región de América Latina. Entonces, me gustaría empezar diciendo que estamos frente a una emergencia sanitaria que ha derivado en una crisis humanitaria de escala global. Hasta ayer se podían computar más de 600.000 fallecidos y alrededor o más aún de 15 millones de casos en todo el mundo. Nuestra región de América Latina es el epicentro de esta pandemia hoy, y hay algunos de nuestros países, por ejemplo Brasil, la República Federativa de Brasil, que computa más de 2 millones, y eso es el doble de la India. Así que para que tengamos una idea de cómo está afectando a nuestra región el problema. Sabemos que la pandemia alcanza a todos los países, que no discrimina por régimen político, ni por el nivel de desarrollo que ese país tiene, ni su integración al mundo, y al mismo tiempo afecta a todas las personas sin importar la ubicación en la escala social, la etnia, si practica alguna religión y cuál es la ideología que posee. En este contexto nosotros podemos debatir muchas cosas. Podemos debatir cómo va a quedar la estructura y la distribución del poder mundial, si habrá o no habrá
una intensificación de esta etapa de desoccidentalización de la globalización que estamos viviendo. Podemos discutir, y hay opiniones encontradas de cómo quedarán paradas las instituciones multilaterales. Hay distintos puntos de vista sobre la rivalidad geopolítica entre las superpotencias y qué va a pasar entre China y Estados Unidos. No hay coincidencia sobre cómo va a terminar la disputa por el predominio tecnológico. Pero lo que ya sabemos y está fuera de discusión, aún sin saber cuándo va a concluir la pandemia y con cuántas víctimas nos va a dejar, es que estamos frente a la crisis económica y social más fuerte, más intensa desde 1930 a la fecha. Déjenme dar un par de indicadores para justificar esta afirmación. En la reunión de primavera del hemisferio norte del Fondo Monetario, la directora gerente del fondo nos informó que de los 189 países que componen esa institución, casi 100 ya estaban iniciando conversaciones para requerir asistencia de la institución. Según la OIT, la caída de las horas trabajadas en el segundo trimestre del año en curso equivale a la pérdida de alrededor 300 millones de puestos de trabajo completos en el mundo. Oxfam, esa asociación localizada en Londres, citando un estudio de la UN University, ha estimado en 500 millones de personas, alrededor del 8% de la población mundial, que van a engrosar los contingentes de pobreza en el mundo. En nuestra región, la CEPAL estimó para este año una caída del producto de 9 puntos en relación al año pasado, que los pobres aumentarán en 45 millones y van a llegar a concluir en 226 millones de nuestros conciudadanos bajo la línea de pobreza, que se van a perder casi 10 millones de empleos, que habrá millones, cientos de miles de empresas que cerrarán sus puertas. ¿Por qué? Bueno, porque la caída de la actividad y la caída de los precios y la caída del comercio y la reducción de las remesas de los migrantes y la caída del turismo receptivo nos lleva a esa situación que hoy por hoy ya podemos decir que 2020 quedará con un ingreso similar al del 2010 y tendremos nuestra segunda década perdida en términos económicos en América Latina. Con las lecciones que ya hemos aprendido y con la historia que hemos recorrido, es posible afirmar entonces que los desafíos de la gobernanza en América Latina, pensando en los desafíos de la gobernanza y el papel de las EFS en la pandemia, nuestro futuro, el de nuestra región, depende crucialmente de dos cuestiones. La primera, la evolución de la economía mundial, y la segunda, la aptitud de los sistemas políticos de cada uno de nuestros países para atender los desafíos del progreso social y la sostenibilidad ambiental. En relación al primer punto, ya vimos que en el cortísimo plazo no tenemos mucho que esperar. La caída de la actividad de este año, aun cuando haya, como se espera, un rebote en el año 21, hará que a nivel global seguiremos estando por abajo del año 19 y en nuestra región de América Latina también. Entonces, parece razonable que nos preguntemos cómo desde los sistemas políticos podemos contribuir a esos objetivos de progreso y sostenibilidad que llevan al análisis de la gobernabilidad. Déjeme hacer un comentario. Cuando hablo de gobernabilidad, no estoy pensando en lo que significaba esa palabra en los años 70, cuando empezó a circular en el medio de la Guerra Fría y de la polarización extrema, cuando la Comisión Trilateral propuso este punto a la luz del papel que debía tener América del Norte, Europa y Japón en aquella disputa.
sino que lo hago en términos de lo que plantea el BID. Y si me permiten voy a leer para ser preciso. Según el BID, la noción de gobernabilidad hace referencia a la capacidad de los sistemas democráticos para aprobar, poner en práctica y mantener las decisiones necesarias para resolver los problemas sociales, resultado de procedimientos democráticos institucionalizados que consideran plenamente los puntos de vista e intereses de los actores sociales y políticos relevantes. Entonces, con esa mirada, uno podría decir que las consecuencias que la pandemia tiene para la región se suman a los graves déficits y falencias que nuestra región de América Latina nos ofrece. Para ponerlo en las palabras de este tiempo que uno aprendió, las comorbilidades que tiene América Latina en tiempos de pandemia. En primer lugar, una mirada razonablemente optimista. América Latina ha avanzado en prácticas democráticas, que dejando atrás lo que durante buena parte del siglo XX fueron golpes, dictaduras, interrupciones institucionales. Eso no quiere decir que uno ignore o desconozca los matices, ¿no? Porque hay que decir también que en los últimos años hubo muchos casos en nuestra región de América Latina donde se produjeron destituciones de presidentes sin recurrir a los procedimientos institucionales que las constituciones prevén. Pero cuando digo de los temas que tenemos de fondo sobre los cuales se agrega la pandemia, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la violencia en nuestra región. Nuestra región de América Latina es la región más violenta del mundo. Tenemos menos del 10% de la población mundial, pero entre nosotros se registran el 25% de los homicidios que se cometen todos los años en el mundo. El promedio nuestro de América Latina es 4 veces el del promedio mundial. Y muchas de nuestras ciudades están entre las más violentas del mundo. Segunda cuestión de fondo, la desigualdad. Nuestra región es la más desigual del mundo también. El país menos desigual que tenemos, Uruguay, es más desigual que cualquiera de los países del mundo desarrollado. Y América Latina aporta 8 de los países entre los 20 más desiguales del mundo. La tercera cuestión es el retroceso que se ha vivido en los últimos tiempos en términos de las capacidades para combatir la corrupción. Y en este sentido han aparecido recientemente índices que toman en cuenta distintas variables, donde ciertamente estamos en problemas. A donde quiero llegar es que lo que para algunos, por ejemplo, los indicadores que habitualmente se hacen de Latinobarómetro hablan de la diabetes democrática, o lo que Freedom House llama la recesión democrática. Lo que quiero decir es que la desigualdad, la violencia, la corrupción socava la confianza social en las instituciones y amenaza la estabilidad política y la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, si me permiten, para terminar, yo quisiera instalar algunos principios que creo que deben guiar el accionar de nuestras CFS en América Latina. ¿Por qué? Porque pienso el gobierno en el sentido amplio, no solamente en los que ejercen el poder ejecutivo, la administración, sino en repúblicas con los 3 poderes que son parte del gobierno. En ese sentido digo, tenemos que estar seguros de la existencia de una asociación positiva, una relación de causalidad entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. Y nuestra región de América Latina ofrece ejemplos muy claros de las diferencias que se producen con distintas situaciones. Sin ir más lejos, piensen ustedes en el distinto recorrido que ha tenido
la República de Costa Rica y la República de Nicaragua, y ciertamente la existencia de dictaduras extendidas por décadas o gobiernos democráticamente deformados contribuyen a esos resultados ingratos. En segundo lugar, saber que esa fortaleza de las instituciones, esa causa determinante de los resultados económicos y sociales, está probado que son más relevantes a los efectos del resultado económico que la propia dotación de los recursos naturales. En tercer lugar, en sistemas políticos presidencialistas como los de nuestra región, donde existe división de poderes en las repúblicas, la rendición de cuentas es esencial. Pero no solo horizontal, como estamos acostumbrados, sino también vertical, donde las instituciones y los funcionarios deben dar cuenta a los ciudadanos, y para eso, ciertamente, la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación social adquiere relevancia. Por último, creo que tenemos que aprender mucho de experiencias comparadas y de incorporar buenas prácticas. Y en ese sentido creo que hemos hecho en esta experiencia de la pandemia buenas cosas desde las EFS de la región, muy buenas, pero que desafortunadamente por los desafíos que tenemos por delante terminan siendo escasas y que tenemos que potenciar, y estoy seguro que con estos ciclos del webinario de la Secretaría Ejecutiva de OLACEF contribuimos a que todos aprendamos un poco todos los días para mejorar nuestro desempeño. Muchas gracias. Muchas gracias, auditor. Wow, tremendo pasada que nos hizo de la situación del continente. No está fácil, pero nunca ha sido fácil para América Latina, así que bueno, vamos a trabajar que para atrás no se puede, siempre para adelante. Bueno, y para continuar, los quiero dejar con nuestro segundo panelista. Su nombre, él es el doctor Frederick Boehm. Frederick trabaja en la División de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que como decía el auditor, es el club de las buenas prácticas, no el club de los países ricos. Frederick tiene un doctorado en economía y más de 15 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción y gobernanza. En la OCDE encabeza el trabajo sobre integridad pública en América Latina y lidera la iniciativa sobre políticas de integridad basadas en evidencia y lecciones aprendidas de las ciencias conductuales. Antes de ingresar a la OCDE, Frederick trabajó como profesor de economía en Colombia y para la Cooperación Internacional Alemana, la GIZ. También fue consultor para gobiernos e instituciones como el U4, el PNUD, la UNOTC, el DFID o la GIZ, además de profesor visitante en Perú y Panamá, dictando clases sobre economía de la corrupción. Frederick además publicó varios libros y ha publicado en varias revistas académicas. ¿Qué más les puedo decir? Con ese currículum, Frederick, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por hacernos esta presentación en castellano. Adelante. Frederick, me da la impresión de que estás muteado porque no te escuchamos. Como siempre. Ahí sí, vemos la presentación. Sí, como siempre en estos tiempos hay que pensar en la tecnología. Muchísimas gracias, Osvaldo, por la invitación, por la introducción. Y es un gran placer estar aquí con ustedes hoy y compartir también con el auditor general este espacio de la OLACEF para hablar sobre la gobernanza. Y pues es un gran placer también aquí hoy representar este club de las buenas prácticas que ha sido mencionado, que de verdad ha hecho un trabajo muy grande y pueden visitar nuestra página que estoy mostrando aquí abajo, Coronavirus en español, donde hay muchas publicaciones sobre varias áreas de políticas públicas desde la perspectiva de la crisis actual. Y en particular quería resaltar la siguiente, que es precisamente mirar los retos como un panorama de América Latina y el Caribe. Y tiene básicamente 4 divisiones. Uno, el aspecto sanitario, o sea, las consideraciones de salud. Mira las dimensiones sociales, las dimensiones económicas de la crisis y también la dimensión de gobernanza. Y la verdad,
lo interesante es ver que cualquier medida que se implemente para intentar abordar las dimensiones sociales, económicas o de salud, al fin y al cabo se requiere un gobierno que pueda, o sea, una gobernanza fuerte que pueda lograr respuestas efectivas a estas dimensiones. Y en América Latina, más importante todavía, la prueba está probando gobiernos que ya estaban retados, digamos, de olas de protestas, de descontento social, de escándalos de corrupción, mencionados también por el auditor ahora. Y pues todo eso va sumando y hace más complejas, digamos, las respuestas. Si uno mira la gobernanza como un papel realmente fundamental en la respuesta, es importante, es quizás también interesante distinguir la fase de emergencia, la crisis sanitaria inmediata, donde hay una lógica y unas dinámicas muy distintas, y las fases que van a venir y que ya están empezando en varios países de transición, y luego de lo que se vino hablando de construir un nuevo normal, o sea, cómo va a ser el gobierno, cómo va a ser la sociedad después de esa crisis. Y aquí tengo pues varios puntos que son fundamentales en las diferentes fases. O sea, en la respuesta inmediata, por supuesto, hay que garantizar una continuidad de los servicios, pero también proporcionar los servicios de emergencia. Hay que buscar vías de tomar decisiones basadas en evidencia. Voy a hablar en un momento sobre algo más específico sobre eso. Proteger a los más vulnerables, por supuesto, proveer información, gestionar riesgos de fraude y corrupción, etc. Y luego en las otras fases se trata de crear las condiciones para la recuperación, tanto económica como social, construir unas capacidades de respuesta más ágiles, más rápidas, con innovaciones. Mucho también se ha hablado del aspecto de digitalizar esfuerzos, y creo que esta crisis también ha promocionado un salto en esta medida. Hay muchas cosas sobre las cuales se puede hablar en gobernanza pública. Yo hoy voy a enfocar en básicamente 4 puntos. 1, la confianza. 2, la integridad. 3, la transparencia. Y 4, voy a hacer muy breve unas reflexiones sobre el rol de las EFS en esta crisis. Si miramos la confianza, esos son datos de la OCDE comparados con datos de América Latina. Y si vemos la última gran crisis económica del 2008, vemos que la OCDE, o sea, los países de la OCDE en promedio, básicamente demoraron más de 10 años en recuperar la confianza que se perdió después de esa crisis. Y esa recuperación no tuvo lugar, o sea, no pasó en América Latina, en parte también por las cosas que mencionamos antes, que mencionó el auditor también. Entonces, eso es un reto adicional. Y la confianza, a su vez, es clave para implementar las medidas para superar la crisis. O sea, los ciudadanos deben confiar en la información que provee el gobierno, por ejemplo. Deben confiar en las medidas que toma el gobierno. Deben confiar en esas cosas para también cumplir y apoyar las reformas necesarias. Y en ese respecto hay un estudio, una encuesta interesante que quería compartir con ustedes. Es una encuesta que se hizo a jóvenes. Y se les pidió decir si aumentó o se redujo la confianza y explicar las razones por las cuales esto sucedió. Y es interesante mirar las razones que dieron los jóvenes para decir si, básicamente los factores que aumentan la confianza y que la reducen. O sea, aumenta la confianza claramente, datos claros y abiertos, una comunicación transparente y efectiva, decisiones rápidas, decisivas y basadas en evidencia, una protección a los más vulnerables y una colaboración entre las instituciones y con la sociedad civil. O sea, una respuesta coordinada. Mientras que reduce la confianza, la carencia de información confiable, decisiones partidistas y que llegan tardes, una falta de apoyo a los más vulnerables, capacidades y coordinación insuficientes,
y riesgos a la integridad de entidades públicas. Y bueno, ustedes saben de los varios casos de corrupción y fraude que ya están surgiendo en las diferentes medidas que se tomaron. Ahora, en cuanto a confianza, también en algunos países se ve que la confianza en el gobierno aumentó, sobre todo en tiempos de emergencia, pero hay una cierta, es relativamente de corto plazo. O sea, es probable que con la crisis socioeconómica que va a seguir que estos niveles de confianza bajarán de nuevo y será muy importante tomar en cuenta la confianza. En términos de integridad, lo que vemos es básicamente los riesgos que ya existieron antes se intensificaron. Y hay algunos que surgieron con la crisis, por ejemplo, debido a compras bajo reglas de emergencia. Y me parece muy intuitivo lo que y ustedes en las CFS seguramente conocen el triángulo del fraude. Si uno mira las tres dimensiones, o sea, la presión, el incentivo, la oportunidad y la racionalización psicológica, todas estas variables se intensificaron con la crisis. La presión financiera va a ser más grande, las empresas van a tener más incentivos para cometer fraudes o prácticas de corrupción para obtener esos contratos que no lograron obtener durante un tiempo. Será más fácil racionalizar tales prácticas. Si yo no lo hago, voy a tener que licenciar personas. Y las oportunidades también probablemente serán más grandes porque el control es más complejo, más difícil. Aquí nuestra división publicó dos pequeños informes, una que es Integridad Pública para una respuesta y recuperación efectiva ante el COVID. Ahí estamos mirando precisamente compras en emergencia y recomendaciones cómo abordar estas compras y mitigar riesgos de corrupción. Y todo el tema de cabildeo, de influencia indebida de los programas de apoyo económico a las empresas, donde se nota en todos los países también una recrudescencia muy fuerte de cabildeo y de intentar de influenciar quién recibe qué y cuánto. Y hace poco también publicamos protección de los programas de beneficios sociales y el señor auditor resaltó el tema de desigualdad y claramente el COVID agudiza este problema y es muy importante asegurarse que la gente que necesita esa plata la recibe y que no se use para fines no intentados. Luego, en términos de transparencia, hay varios países que restringieron de alguna forma los procesos, por ejemplo, de acceso a información. Argentina, por ejemplo, hizo una, hizo una excepción para los procesos de acceso a la información, precisamente. Y lo que uno ve que, en general, en América Latina, de jure, las leyes son buenas de acceso a la información. Pero desde antes ya habían brechas en la implementación. Y sobre todo también en el acceso y en el uso activo de esa información. Y abajo está un ranking publicado de la OCDE que muestra la accesibilidad en línea y el uso que se hace y la promoción del uso de la información que se hace. Y ahí el panorama es un poco más, bueno, se puede mejorar y eso es realmente lo importante en la transparencia, lograr que se haga uso y que se use esa información. Luego, en cuanto al rol de las CFS, aquí tengo 5 puntos. Hay varios puntos que, por supuesto, ahora mismo el rol es más importante que nunca. Primero, hay que supervisar toda la expansión del gasto gubernamental para combatir los efectos del COVID. Hay que abordar los desafíos sistémicos a lo largo del ciclo de políticas y las CFS pueden mirar, por ejemplo, duplicaciones, fragmentaciones, superposiciones relacionadas a estas respuestas. Hay que promover una mayor coherencia de los distintos esfuerzos de recuperación, por ejemplo, gracias a auditorías de desempeño que se enfoquen en el objetivo, o sea, en el impacto que se quiera lograr
Y pueden haber varias instituciones que tengan el mismo objetivo, pero entonces hay que ver si están coordinadas. También pueden jugar un papel importante en no olvidarse de por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, en la medida que el gobierno planifica e implementa las respuestas a la crisis. Y quizás hay una oportunidad para mejorar la coordinación y el intercambio de información entre el control externo y las auditorías internas, en particular en cuanto a identificación de riesgos y la supervisión de los paquetes de ayuda económica y la implementación de medidas. Finalmente, en esta temporada de webinar, quiero invitarlos también a esa reunión virtual de la Alianza de Auditores de la OCDE, que será en septiembre 23, donde precisamente se tratará de intercambiar y compartir experiencias de auditoría interna y externa en tiempos de COVID, y se va a lanzar una nueva comunidad en línea de la Alianza. Con esto termino y bueno, de nuevo muchísimas gracias y a la orden para sus preguntas. Muchas gracias, Frederick. Sí, muy buena invitación para el Auditors Alliance de este año, que recuerdo que va a ser en septiembre, el 23 de septiembre, si no me equivoco. Así que es una súper buena iniciativa, todas y todos invitados. Bueno, qué bueno que tenemos mucho tiempo porque tenemos bastantes preguntas que hacerles. Así que se las voy a ir compartiendo desde ya. En general las preguntas vienen como abiertas para los dos expositores, para el auditor, para ti, Frederick. Entonces vamos como conversando, ustedes ven si les parece, cuál les parece, o les puedo acomodar más para decir. La primera nos la hace Julieta, dice, esto es un comentario y pregunta, entonces quería un poco saber la perspectiva de ustedes. Dice, la violencia en América Latina es efecto del hambre, ¿y esa hambre es efecto de la corrupción? Auditor, está con silencio en su micrófono. En la barra que aparece al medio de la pantalla, ahí, esa. No, solo un comentario. La violencia que nos acosa como región tiene seguramente muchas razones y fundamentos. Creo que la desigualdad es uno, y al mismo tiempo la cuestión de la corrupción puede ser en tanto eso signifique desconfianza en las instituciones. Pero yo no haría una asociación directa, inmediata, causal y unívoca. Creo que la desigualdad se resuelve con crecimiento económico y con atacar el problema tan dramático de nuestra región, que es la informalidad en el mercado de trabajo, que es precisamente uno de los obstáculos y dificultades que tenemos para que las políticas que los gobiernos llevan adelante, los esfuerzos fiscales, monetarios y también de crediticios que se llevan adelante para atender las consecuencias de la pandemia, muchas veces tienen una dificultad grande en llegar a los destinatarios por el problema de la informalidad. Y los resultados no son los que pueden darse a igualdad de esfuerzo en otros países que no tienen ese problema. El problema del crecimiento entonces tiene que ver con buenas políticas macro, con equilibrios sólidos, pero también con permanencia en el tiempo de esas políticas. Y eso requiere de legitimidad social, y esa legitimidad social viene dada por acuerdos estructurales de largo plazo, que creo que muchas veces es lo que nos está faltando en buena parte de los países nuestros de América Latina. Muchas gracias, auditor. Frederick. Sí, quizás solamente para complementar, o sea, claramente la desigualdad, pero un gran problema son las vulnerabilidades estructurales que hay en la administración pública, en los sistemas de financiamiento político, por ejemplo, en la región, que realmente proveen las oportunidades a la corrupción. Y esos son temas que
que muchas veces no se abordan por estar enfocado en los casos, o sea, en casos específicos y en la detección y sanción de casos, y no se abordan las debilidades estructurales. Y eso es un gran problema también. Gracias, Félix. Tengo dos preguntas sobre el Auditors Alliance. Nos preguntan, uno, si va a haber traducción al español, y dos, ¿cómo se hace para las inscripciones? ¿Si es por invitación o cómo funciona? No sé si nos puedes contar un poco. Sí, o sea, la Auditors Alliance es relativamente recién. Todavía está solamente en inglés, pero ojalá, o sea, también entre más participación haya de América Latina, más probable es que se extienda y que se incluyan más traducciones. La inscripción todavía no está abierta para el 23 de septiembre, pero se va a abrir muy rápidamente, o sea, muy pronto en la página. Si ponen en Google Auditors Alliance OECD, le va a aparecer la página y ahí estará la invitación para la inscripción a la reunión. Incluso Perfecto. también después para esta nueva plataforma virtual que se va a lanzar en este momento. Así es. Aquí tenemos una pregunta muy, muy buena que nos hizo una persona, no puso su nombre, dice, ¿qué acción? Y es una pregunta que se repite bastante, así que creo que vamos a aprovechar de contestar varias dudas de una vez. Dice, ¿qué acciones se podrían emprender para recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración pública después de tanto escándalo de corrupción que cubre a gobiernos por las compras directas realizadas, sobre todo lo que está ocurriendo hoy día en tiempos de pandemia? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, me gustaría hacer algún comentario de lo que hemos podido recopilar de los esfuerzos que las distintas EFS han llevado adelante. No sin antes decir que estos problemas no distinguen países desarrollados de países subdesarrollados. Para empezar, la Government Accountability Office, por obligación legal, hizo un informe en el mes de junio en Estados Unidos, donde llegaron a la conclusión que una parte muy importante de la asistencia frente al COVID que había decidido el Congreso había llegado se había hecho de manera equivocada y se habían perdido, creo que más de $1.000 millones por transferencias directas a personas que no les correspondían. Y que al mismo tiempo había una información poco clara del organismo que tenía que informar sobre los test que se llevaban adelante en el COVID. Dicho esto, creo que vale la pena decir que el TCU, por ejemplo, desarrolló un plan de acompañamiento de las acciones del combate del COVID y abrió un portal llamado TCU Coopera, donde hay mucha información acerca de las medidas gubernamentales. En Chile, el portal del coronavirus también es un punto que vale la pena recordar sobre la información que ahí se plantea con los dictámenes, etcétera. La Contraloría General de Colombia también hizo un acuerdo con la Procuraduría de la Nación y la Fiscalía de la Nación y creó un equipo especial a tales efectos. En Costa Rica se creó un portal de control, fomentando el control ciudadano y la rendición de cuentas. En el Perú también se llevó adelante a pedido especial de la ley, controles concomitantes, y esta actividad que estamos haciendo contribuye a crear la conciencia necesaria de que la emergencia no puede ser obstáculo para el control. Al revés, la emergencia exige más control. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan confiar que los recursos se usan de la manera que corresponde que sean usados. Exacto. E incluso totalmente de acuerdo, y esto garantiza realmente la efectividad de las respuestas al fin y al cabo, o sea, para que los recursos realmente lleguen a donde tienen que llegar y se compren las cosas que hay que comprar. La OCDE tiene una metodología para decir qué son los factores que fomentan la confianza en general, y ahí está la competencia del gobierno, o sea, la fiabilidad y la capacidad de proveer los servicios, y los valores, que son la integridad, la apertura y la equidad. Estos son en grandes rasgos también los principios que debe seguir, y ahora más que nunca,
como bien lo resaltó el auditor, las medidas en las compras y en cualquier otro tipo de respuesta. Tu micrófono, Osvaldo, está muteado. Perdón, para que prendí el micrófono, para que la cámara le hice todo mal. Ahora sí. Auditor, tenemos una pregunta específica para usted y nos dicen ¿cómo ven en Argentina la posibilidad de implementar un modelo de control concomitante sobre las decisiones del gobierno? Nuestro dispositivo de control consagrado por la ley discrimina el control interno en cabeza de la Sindicatura General de la Nación y el control externo en cabeza de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación tiene autonomía funcional, es una institución de rango constitucional de asistencia técnica del Congreso. A mí, francamente, me parece que no hay razones para modificar ese esquema de funcionamiento del control. En todo caso, sí creo que la Auditoría General de la Nación tiene que avanzar en la flexibilidad de su plan de auditoría para poder atender necesidades, para generar condiciones de producir informes que refuercen esa concepción y esa creencia en el control de los actos públicos de manera oportuna, que es lo que corresponde que se haga en este caso. Es un poco el modelo que también tenemos acá en Chile. Sí, está diferenciada esas dos partes. Aquí tenemos una pregunta que nos hace Aníbal y dice, ¿cuáles son las iniciativas de adaptación al contexto que resultan innovadoras en la región latinoamericana? Sobre todo este tema de gobernanza que estamos viendo actualmente, específicamente en el marco del COVID. Bueno, ahí hay, por ejemplo, esas plataformas de control social en base a datos sobre compras que mencionó el auditor. Hay varias de esos ejemplos que ya se mencionaron. Eso, en definitiva, es una innovación. Todo lo relacionado también al teletrabajo y cómo gestionar, por ejemplo, estos temas de implementar respuestas a través de medios digitales, en definitiva son aspectos innovadores que surgieron en esa crisis. Nosotros aquí en la Argentina estamos iniciando la discusión sobre la posibilidad de incrementar algo que creo que puede ser positivo, que es el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las recomendaciones que formulan la entidad fiscalizadora superior. Porque muchas veces sucede que se realiza la auditoría, se identifican hallazgos, se formulan recomendaciones y no necesariamente ese trabajo de la auditoría tiene la segunda parte, que es la implementación y el reconocimiento y la ejecución por parte del organismo afectado. Y entonces estamos intentando diseñar un esquema por el cual haya más conocimiento e información de la recomendación de la auditoría e involucrar a la sociedad civil en el seguimiento de esas recomendaciones. Creo que cuando lo tengamos podemos compartirlo, pero tengo esperanza de que eso sea un instrumento muy positivo en relación al trabajo de nuestras entidades fiscalizadoras superiores. Sin lugar a dudas, muy buen impacto. Aparte, ¿qué mejor aliado que la sociedad civil ahí que esté encima del gobierno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este informe? ¿Qué pasó con este informe? Tenemos una pregunta acá que nos hace Jorge y un poco apunta al tema de las empresas. No sé, quizás nos pueden ayudar, quizás Frederick o el auditor. Dice, ¿cómo se ha enfrentado el hecho de que muchas empresas, bueno, estamos generalizando, pero que algunas empresas a nivel mundial se han aprovechado para sacar ventaja de los gobiernos en la pandemia, especialmente al inicio, y dan como ejemplo el tema de las mascarillas? ¿Cómo se ve entonces en esa relación de gobernanza donde se supone que todos los actores involucrados tienen que cooperar para una buena gobernanza cuando de un lado, en este caso el sector privado, te juega un poco en contra con la venta de insumos necesaria? Bueno, en primer lugar es claramente el argumento que muestra que no es
bueno esperar para luchar contra la corrupción o promover la integridad y la transparencia para después de la crisis. Porque a veces se escucha, ahora hay que enfocarse, por ejemplo, en la emergencia y hablaremos de transparencia después. Eso tiene que ser pensado desde el inicio. Y como lo mostré en el triángulo del fraude, era muy previsible que este tipo de comportamiento surgirán. Y de hecho, en crisis pasados, como por ejemplo el huracán Katrina en Estados Unidos o la tsunami en Indonesia, siempre hemos visto estos casos de personas, empresas que aprovechan de la situación. Por eso es tan importante la gestión de riesgos y tomar en cuenta esos riesgos desde el principio y buscar controles eficientes para superar, para gestionar esos riesgos de manera adecuada. Por supuesto. Si me permites, Osvaldo, solo un comentario. Esto revela que el episodio de la falta de integridad involucra a funcionarios, pero también al sector privado. Y entonces esto nos remite, en un sentido más amplio, a una discusión, en mi interpretación desenfocada, que es acerca de Estado versus mercado. Y yo la verdad que adhiero a esa concepción que dice que tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y en consecuencia, si hace falta una decisión de los poderes públicos para garantizar la provisión de insumos esenciales, eso no puede estar evitado por una concepción ideológica de que es una responsabilidad del mercado. Así es. Mira, aquí tenemos una pregunta que voy a aprovechar de responder rápidamente. Dice, ¿qué condiciones o requisitos son necesarios para el intercambio de información entre las EFS? Yo no sé si ustedes tienen alguna experiencia en Argentina, auditor, pero contarles que lo estamos trabajando hoy día en la implementación acelerada, que es un proceso que lleva adelante la UNCAC, que quieren ver si pueden acelerar más la implementación de la convención, y sale esa pregunta en un taller que se hizo el año pasado en Colombia, y en realidad no existe una norma sobre transferencia de información entre EFS, a diferencia de lo que ocurre en materias penales. En la práctica se hace en la buena voluntad, y nosotros lo hemos hecho, por lo menos en el caso de Chile, solo el año pasado hicimos 2 contactos, uno con nuestros pares en Brasil y otro con los pares en China, y en ambos casos nos fue súper bien, solo de contacto. Hola, necesitamos esta información, y se dará. Oye, Frederick, tenemos una pregunta que nos hace Ernesto, dice, ¿cómo mejorar condiciones e indicadores sociales en el contexto de un círculo vicioso que inicia en inadecuadas prácticas para llegar al poder, corrupción, impunidad, violencia, pobreza y dependencia social a grupos de poder nocivo? Entonces, ¿cómo salir de ese círculo vicioso? Es una excelente pregunta y si la respuesta fuese fácil, no estuviéramos aquí, creo. Pero eso ya empieza con abordar el tema de la integridad pública de una manera más amplia y la corrupción de una manera más amplia. Hay que entender que se trata de un cambio progresivo, o sea, incremental, que se construye sobre pequeñas reformas que poco a poco llevan a unas dinámicas más positivas. Y lo que mencioné ahorita, de no olvidarse de esos problemas estructurales y buscar el apoyo político, incluso ventanas de oportunidad para implementar reformas políticas en ciertas áreas estratégicas, tal como el servicio civil, el control interno, el financiamiento de partidos políticos, que desafortunadamente es realmente muchas veces a la raíz de los problemas de corrupción, y por eso muchas veces algunas soluciones, digamos, tecnocráticas en el proceso de compra no llevan al resultado porque realmente ya está arreglado en el fondo, y hay que ver también que los corruptos son muy ingenuos, o sea, se ingenúan nuevas vías de escapar a los controles. O sea, es realmente intentar, en resumen, una visión más holística, más sistémica del problema y pensar en un cambio incremental. O sea, no se va a lograr un cambio de un día al otro, pero es un aspecto incremental. Lo que también pone, por ejemplo, en evidencia, y eso es un gran reto, de la continuidad de las políticas. Desafortunadamente, muchas veces cuando cambian los gobiernos se quiere cambiar todo
lo que se ha hecho y eso también debilita mucho el avance en ese tema. Así es. Auditor, no sé si... Sí, un comentario muy breve. De nuevo, este tema de la falta de integridad de los gobiernos, aquí como en el anterior ejemplo que daba, no es patrimonio exclusivo de nuestra región, desafortunadamente. Ahora, también es cierto que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y los problemas de la integridad se resuelven con más transparencia, con más controles recíprocos, con más gobierno abierto, con más libertad para ejercicio de la prensa, con mayor independencia del Poder Judicial, con ese tipo de iniciativas y de ninguna manera pensando con lo que son supuestas soluciones que no son más que atajos, que lo que único que producen son regresiones en el poder democrático, que es la única garantía para asegurar mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Así es. Tenemos una pregunta que nos hace Raúl sobre temas de control y dice en relación con el trabajo que estamos haciendo hoy día las EFS. Y Raúl nos pregunta, dice, ¿cómo creen que se puede hacer más efectivo para ejercer un buen control externo por parte de las EFS de las compras que se realizan, de las compras que está realizando el gobierno en tiempos de pandemia, cuando ya es difícil hacerlo de modo presencial? No sé si usted, auditor, nos puede contar un poco la experiencia que tienen en Argentina. Bueno, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en nuestra auditoría para informatizar los procedimientos. Nosotros éramos una institución muy atada al papel y la pandemia nos obligó a dinamizar y a metabolizar los cambios y lo hemos hecho de manera muy satisfactoria. El esfuerzo incluyó a muchos, a casi todos los actores, los trabajadores, los profesionales, los funcionarios de la auditoría. Y puedo decirte, por ejemplo, que en el segundo trimestre de este año, la Auditoría General de la Nación aprobó el doble de informes que los que había aprobado en el primer trimestre del año. Resultado de ese esfuerzo que señalo, y yo estoy seguro que estos cambios que llegaron para quedarse, me parece a mí, en áreas de trabajo como las nuestras, donde es posible el teletrabajo, donde es posible la informatización, donde es posible el trabajo remoto, vamos a mejorar nuestro rendimiento, requiriendo, por supuesto, del apoyo y de la voluntad y la decisión de nuestros auditados. Y en eso hace falta la voluntad política y para eso hace falta comprensión social sobre que no puede soslayarse o subalternizarse el control a pesar de la pandemia, a pesar de la emergencia. Un poco en este sentido, nos pregunta Miguel para Frederick, que dice, ¿cuáles serían los desafíos de la buena gobernanza para los gobiernos locales en el contexto que estamos viviendo actualmente? No sé si ustedes tienen algo trabajado en ese sentido en la OCDE. Sí, estamos trabajando cada vez más y tenemos varios proyectos a nivel subnacional en la región, de hecho también. Y claro, en general los retos son más grandes generalmente a nivel local. Y también hay que distinguir mucho entre el tamaño de municipio, entre si estamos hablando de municipalidad o de gobiernos regionales, por ejemplo. Pero en gran medida, o sea, los retos son más fuertes, los vínculos son más estrechos también entre el empresariado local y los tomadores de decisiones políticas. Se mencionó al inicio también el tema del crimen organizado, que también puede jugar un rol en algunas regiones. Entonces, el reto es más grande y el COVID, de cierta forma, solo fortalece todavía, o sea, aumenta todavía estas presiones que ya existen. El tema de la informalidad se mencionó, la desigualdad, el tema de capacidades también, simplemente para la implementación de políticas públicas. O sea, realmente para mí no es otra cosa, es a escala más grande, pero los retos siguen básicamente los mismos.
Perfecto. Nos hace una pregunta un poco de Chile. Patti dice, ¿cómo se hacen las pruebas físicas de la evidencia de auditoría? Bueno, contar que existen distintos mecanismos. Acá lo que se estaba haciendo un poco, se han hecho distintos convenios para acceder a bases de datos, y por medio del uso de esas bases de datos y el cruce de esa información se han hecho bastantes pruebas, sin perjuicio que queda claro que todavía vivimos una época en que es necesario que los auditores se constituyan en el terreno y vean los papeles. Aquí nos pregunta, si tenemos una pregunta sobre el sector agropecuario y muchas preguntas también con los recursos naturales. Entonces nos dicen cómo nuestros países se deberían poner de acuerdo o cómo desarrollar la fortaleza de las instituciones. Dicen que la fortaleza de las instituciones va de la mano con la dotación de recursos. Entonces, ¿podría ampliarse la relación hecha entre recursos naturales y buena gobernanza? ¿Cómo ven ese vínculo ahí entre recursos naturales y buena gobernanza? Porque hay varias preguntas en ese sentido, sector agropecuario, recursos naturales en general. No sé, señor auditor, si quiere empezar o... Adelante. En general es muy conocida lo que se llama, de hecho, la maldición de los recursos naturales, que muchas veces generan retos, problemas a la gobernanza, precisamente porque son rentas, digamos, que no necesitan un gran esfuerzo productivo, pero sí son ingresos que se deben entonces aún más prestar atención a gestionar los riesgos y a asegurar que estos ingresos de recursos naturales se usen de manera efectiva y eficiente para, por ejemplo, promocionar innovación, aumentar la productividad en otros sectores. O sea, es una muy buena pregunta, pero es muy complejo esta relación entre gobernanza y recursos naturales. Pero hay muchos países que son muy fuertes con recursos naturales, que de hecho tienen muchos problemas en gobernanza. Sí, solamente agregar esa maldición de los recursos naturales que produce la llamada enfermedad holandesa, en el sentido de que una circunstancia que es provisoria o momentánea puede ser internalizada como permanente, y eso genera condiciones también perjudiciales, alteración de los precios de equilibrio y, en consecuencia, derivaciones desaconsejables. Es un problema de extraordinaria relevancia que, quiero decir, la CEPAL está trabajando mucho en este campo. Perfecto. Una pregunta súper puntual que hacían, Frederick, porque en algún minuto mencionaste la importancia de las auditorías de desempeño. Entonces yo creo que para aclarar el punto, ¿nos dicen solo de desempeño o pueden ser otras, o pueden ser mixtas? No sé si nos puedes contar un poco. No, yo creo, o sea, yo no soy especialista en auditoría externa, solamente para decir, pero yo creo que las auditorías de desempeño juegan un papel muy importante porque miran el impacto, o sea, el cambio que se quiera lograr, y no tanto este control de cumplimiento de una serie de requisitos, que también es muy importante, pero quizás el foco sobre el desempeño nos ayuda a mejorar más que el enfoque en el mero cumplimiento. Hago mucho énfasis en solo cumplimiento, eso puede ser, como sabemos, también hasta contraproducente en algunos casos. Entonces creo que las auditorías de desempeño tienen ese potencial de mejorar las políticas públicas. Aparte que también, por lo menos en América Latina, somos muy buenos para el check y cumplir formalmente. Mira, acá tenemos una pregunta para ustedes y para ir cerrando, porque ya estamos en la hora. Y dice, en este momento se están observando soluciones individuales a problemas que son globales. ¿Ustedes creen que se ha terminado el proceso político de globalización? ¿Viene una nueva política? ¿Viene una nueva etapa de la globalización? ¿Una nueva globalización o un decrecimiento de la globalización? Bueno, eso da para varios seminarios con gente que sepa de verdad, que no es en todo caso mi caso particular. Yo tengo la sensación que si la globalización es un fenómeno que tiene mucho tiempo, de hecho se han escrito historias de la globalización y que se remonta a la conquista de América, me parece difícil pensar que haya una regresión en la globalización, pero al mismo tiempo me parece difícil pensar
que no seamos capaces de dotar a la globalización de normas e instituciones que le den gobernabilidad a una globalización que tiene bastantes agujeros negros hoy por hoy. Pero está claramente sobre la mesa una discusión en relación a estos temas y el papel de los estados encontrando mecanismos y procedimientos para dotar de gobernabilidad a esa globalización. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa crisis de hecho mostró que es necesario una colaboración entre los gobiernos y es un proceso, como mencionó el auditor, un proceso tan lento que tampoco creo que haya una gran, sí una discusión, pero no un gran cambio. Perfecto. Bueno, les queremos agradecer a ambos expositores. Estamos en la hora, nos quedamos con algunas preguntas en el tintero. Agradecemos su interés y la participación de todas las personas que hoy día nos han escrito. Tuvimos una audiencia increíble, superamos las 1000 personas conectadas, así que estamos súper contentos. Y queremos hacerle dos invitaciones, como siempre. La primera es para el blog de mañana. El blog de mañana lo escribe Frederick, aquí el mismo panelista que tenemos, que nos va a presentar el nuevo manual de la OSDE sobre integridad pública. Entonces nos va a hablar del interesante rol de la integridad pública siempre, incluso en tiempos de pandemia. Así que los invitamos mañana para que nos puedan revisar en el sitio donde están todas las informaciones sobre el COVID, que es www.lacef.com/COVID-19. Eso por una parte. Y además síganos en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Y además invitarlos para el próximo webinario, que va a ser el miércoles que viene, donde nos vamos al sector verde. Vamos a hablar de áreas protegidas, salud y aislamiento social durante la pandemia. Y vamos a contar con expositores del Tribunal de Cuentas de la Unión y además de un representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN. Así que nuevamente, auditor Rodríguez, Frederick, muchas gracias por su participación, por su buena voluntad y por habernos respondido casi todas las preguntas que nos hicieron llegar. Que estén muy bien y a todas y todos nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.